de manera empírica y después ya en mucho más detalle, ¿no? Pero con el correr del tiempo no ha variado mucho, se ha mantenido, como se dice, en el tiempo, ¿no? Más bien la aplicabilidad, ¿no? Ha ido en aumento hasta lo que ya casi hoy en día ya está consolidado. Habrá excepciones, vamos a ver eso. Estos son, bueno, pues, ¿qué pasó? Llamamos ley de Ohm y llamamos circuito óhmico porque de alguna manera obedece, ¿no? Como su nombre dice, la ley de Ohm. Todos los circuitos eléctricos y electrónicos prácticamente obedecen la ley de Ohm y por eso se dice circuito óhmico, ¿no? ¿Cómo está Alejandra? Buenas tardes. Jonathan, buenas tardes. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Gracias por estar acá. Y resulta que la ley de Ohm tiene bastante aplicabilidad, ¿no? No solamente en la física, en la electrónica o en la eléctrica, ¿no? Sino que también en la biología. Y de alguna manera, extrapolando, digamos, se llega hasta la neurociencia, ¿no? Ya que está pasando a nivel del cerebro, ¿no? Entonces tiene mucha aplicabilidad. Entonces se podría decir que más del 90% los circuitos son óhmicos, ¿no? Porque obedecen la ley de Ohm. Y habrá un porcentaje, un 5%, 3%, donde sale de ese contexto, ¿no? Deja de ser óhmico. Eso vamos a ver la siguiente clase. Pero ahora nos concentraremos un poco en esto, ¿no? Circuitos óhmicos. Estos circuitos óhmicos normalmente, desde que fue y hasta ahora, se los estudia bajo una corriente continua. ¿Qué tal, Aaron? Buenas tardes, ¿cómo está? Y pues como les comento, ¿no? Casi, yo diría que más del 90% son circuitos óhmicos, una corriente continua. Y un pequeño porcentaje es lo que se llama la corriente alterna, ¿no? Aproximadamente un 10%, pongamos, ¿no? Los valores pueden variar, ¿listo? No son valores fijos, sino que están sujetos siempre a la experimentación, ¿no? Pero se ha observado, ¿no?, que hay una buena mayoría de circuitos que obedecen a la ley de Ohm. Entonces, en laboratorio nosotros tenemos, si estuviésemos en Cotacota, ¿no? Tenemos bastante instrumental como para poder hacer este tipo de estudios, ¿no? Salvo algunas excepciones que haya algún experimento, entre comillas, especial. Entonces, ahí sí un poco la limitación de instrumentos permite o no nos permite que se pueda observar experimentalmente la experiencia que se quiere hacer. Pero estos, pues, normalmente casi en todas las universidades a nivel de Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, si ustedes se dan la molestia de entrar a los laboratorios, siempre está la ley de Ohm. No, ya son varios años de su formulación, pero la seguimos estudiando. ¿Por qué? Porque en los circuitos integrados, circuitos de video que ahora hay, está esto, Ohm. O sea, obedece la ley de Ohm, ¿no? No nos podemos, como se dice, escapar. Hay sus excepciones, que son los circuitos no óhmicos,
Entonces, la siguiente clase vamos a ver eso. Pero ahora un poco concentraremos nuestra atención acá, ¿no? En la parte ómica. Eh, normalmente en el tomacorrientes tenemos esto, ¿no? Corriente alterna, ¿no? Tenemos la corriente alterna y cuando nosotros conectamos el tomacorrientes, el enchufe de la PC, de la laptop, de la tablet, eh, esos 230 voltios, ¿no? 230 voltios, que es una onda sinusoidal, se dice. También puede ser coseno, ¿no? Pero normalmente es sinusoidal. Entonces, una onda sinusoidal de 230 voltios que está en el tomacorrientes, conectamos y por medio del transformador diodos se rectifica a corriente continua. Entonces ya tenemos 15 voltios a 20 voltios, ¿no? Y ya es mucho más, ¿cómo se dice? Manipulable, ¿no? Es muy peligroso 230 voltios, ¿no? No por la magnitud, sino por la onda sinusoidal. Si alguna vez alguien se hizo, como se dice, ¿no? En el lenguaje cotidiano, se hizo pescar, como dicen, ¿no? Se hizo pescar con la corriente, con esta de 230 voltios. ¿Cuál es el primer fenómeno que uno experimenta? Es como si alguien, imagínense su hermano, su amigo, de pronto algún familiar, agarra un alicate y le agarra en el brazo, digamos en el bíceps o tríceps, y le aprieta. Entonces ya se pueden imaginar la magnitud del dolor. Entonces eso es cuando uno se hace pasar, dicen, ¿no? Con una de 230, 240 voltios. Entonces inmediatamente va al corazón y el corazón como que tiende a parar, ¿no? A pausar. Y es bien delicado porque uno, por mucho que haga los esfuerzos por querer sacar los dedos o de ese punto de conexión, es como un alicate, pues no lo deja, no lo deja. Entonces tiene que hacer un súper esfuerzo para desprenderse de ese jalonazo que uno experimenta, ¿no? Entonces es muy delicado, ¿sí? Es muy delicado hacerse pasar, como se dice, ¿no? 230 voltios, ¿no? Hasta 110 se podía tolerar. Hasta hace unos 40 años, todo era 110, ¿sí? 110, 110, todo era 110. Y normalmente en esa época inclusive ahora, ¿no? Los que trabajan en Electropaz, pues no van con sus manos, no van a coger los cables, ¿no? Imposible. Pero cuando era 110 no tenían problema, cogían con la mano y sentían unos pequeños pulsos que les pasaba por el cuerpo. Entonces ellos decían, sí, 110 está bien, no hay problema. Pero después pasamos a 220, 230, 240 y es mucho más delicado, ¿no? Es más delicado. Entonces, ¿qué pasará con la corriente continua, que son 15, 20 voltios o 5 voltios o milivoltios, ¿no? 10 milivoltios. En apariencia uno coge con nuestras manos, ¿no? Y no pasa nada. Pero hay personas que son bastante sensibles y esos milivoltios pueden causar hasta paros cardíacos, ¿sí? Entonces, mejor tener cuidado, ¿sí? Por eso que en laboratorio, previa a estas experiencias, cuando ya se maneja corriente eléctrica, siempre se les da una breve introducción sobre los cuidados que hay que tener para manipular los instrumentos, ¿no? De ahí que destornilladores, alicates, tienen un mango de plástico o de goma, ¿no? Que es justamente para que en el momento en que uno está destornillando o aflojando un tornillo,
tenga el mango, y si hay corriente de por medio, pues no haya ese paso directo, ¿no? Entonces son cuidados que uno tiene que tener, ¿no? Tiene que tenerlos. Eh, por la manipulación, pues los cables eléctricos que están revestidos de un plástico, muchas veces están ya gastados, y por accidente alguien puede ir y tomar con la mano, ¿no? Alguna vez pasó eso en laboratorio, ¿sí? Entonces, lo único que uno escucha es un grito ahí, ¿no? Que es tan intenso el paso de corriente que, y si la persona es muy sensible, pues puede causar problemas, ¿no? Entonces, con esas ideas, eh, en esta la introducción, ¿no? Responderemos a las preguntas que de alguna manera ayudan un poco más a explorar un poco la ley de Ohm, ¿no? En corriente alterna también se tiene la ley de Ohm, no solamente es para corriente continua, ¿no? Pero como les comento, los experimentos son un tanto limitados y no son como los de corriente continua. Ahí sí hay un espectro bastante grande, pero con corriente alterna son muy limitados, ¿no? Normalmente está orientado a la ingeniería eléctrica eso, ¿no? Y la electrónica pues toca ver con corriente continua, ¿no? Ya en objetivos entonces, objetivos de manera un tanto cualitativa, vamos a tener una resistencia eléctrica de laboratorio o de una comercial, ¿no? La que se puede comprar. Y lo que vamos a ver con el simulador, con dos simuladores, porque vamos a manejar dos simuladores, es ver cuál será la relación, el enlace existente entre el voltaje eléctrico y la corriente eléctrica que circula por la resistencia eléctrica, ¿no? En principio se puede decir que voltaje y corriente eléctrica están altamente correlacionadas. Es un modelo matemático determinístico. Y al ser un modelo matemático determinístico, ayuda mucho a hacer predicciones, ¿no? ¿Qué sucede si el voltaje se quintuplica? ¿Cuál va a ser la respuesta de la resistencia eléctrica a esa quintuplicación del voltaje? Entonces, como el modelo es determinística o determinístico, entonces nosotros podemos conocer cuál va a ser la magnitud o la intensidad de la corriente eléctrica cuando por la resistencia eléctrica se quintuplique el voltaje eléctrico. Esa es la ventaja. A eso se llama el determinismo, ¿no? Ya está determinado. Entonces los horizontes de predicción son casi seguros, no cambia. Por eso es que tiene mucha aplicabilidad, ¿sí? Pero si es no óhmico, ahí estamos en problemas, porque inmediatamente los modelos son no determinísticos. Y al ser no determinístico, hay varios modelos matemáticos al cual los datos pueden ajustarse bastante bien. Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Entre lo determinístico y no determinístico. Ya de manera específica, entonces, con dos simuladores buscamos un mismo objetivo en realidad. Vamos a ver al simulador del laboratorio virtual, y con este simulador vamos a primero validar la ley de Ohm. Una vez validada la ley de Ohm, vamos a obtener la resistencia eléctrica que nos daría el simulador, ¿no? Con los cálculos estadísticos que hagamos. Y vamos a ir al simulador PET. Vamos a validar también el modelo matemático para la ley de Ohm. Y a partir de ahí vamos a obtener la resistencia eléctrica. Y conocidas las resistencias eléctricas que genera el simulador del lab virtual y la resistencia eléctrica que genera PET,
vamos a hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Para ver cuál de los dos simuladores, entre comillas, está reportándonos buenos resultados. O los dos simuladores coinciden prácticamente. Es indistinto usar lab virtual o PET, da lo mismo. O de pronto hay una fuerte discrepancia en los simuladores. Entonces, para eso es la prueba de hipótesis. Acá tenemos que recordar unos conceptos que en la diapositiva aún no se dieron. La reproducibilidad, la repetibilidad, eso tenemos que aplicar acá. Entonces, esas ideas, como se dice, no son ideas por ideas, sino que ahora sí tienen su aplicabilidad, ¿no? Entonces se puede aplicar bastante bien. Ya en el marco teórico podemos ver la fórmula matemática que genera el laboratorio PET, ¿no? No que genera, sino que es la fórmula matemática que hacemos uso para el estudio de la ley de Ohm, ¿no? Entonces acá en el marco teórico, ¿qué vendría o qué se puede poner? Ahí vemos la fórmula. Obviamente partimos al ley de Ohm. Obviamente habrá que hacer una introducción, ¿no? La ley de Ohm, ¿para qué la ley de Ohm? ¿Por qué la ley de Ohm? No ir directamente voltaje, corriente, ¿no? Ahí sí la vamos a dañar en la idea, ¿no? ¿Qué haríamos entonces? Tenemos que proponer, ¿verdad? El modelo matemático, pues acá hay que proponer por lo que se observa, y no nos olvidemos siempre de los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de mejor ajuste, por ejemplo, beta sub 0 más el coeficiente beta sub 1 multiplicado por la corriente. Por ejemplo, ese sería el modelo matemático lineal, ¿verdad? Porque la resistencia eléctrica, si observamos, y la corriente eléctrica tienen exponentes elevado a la 1. Entonces, y si el modelo es determinístico, pues ahí el modelo matemático es lineal, ¿no? Obviamente después colocarán seguramente, ¿no? Es la fórmula para beta sub 0, beta sub 1, el coeficiente de correlación, ¿no? Que está en la diapositiva 6. Un análisis que vamos a hacer posterior va a ser identificar, entre comillas, ¿no? Eso de identificar la constante del intercepto, y vamos a ver que este intercepto, si todo va bien, tiende a cero, ¿sí? Tiende a cero. Sin embargo, la pendiente, en este caso, prácticamente es la resistencia eléctrica, llamémosla experimental, se obtiene a través de los datos. Entonces, si el coeficiente del intercepto tiende a cero, la pendiente automáticamente nos indica la resistencia eléctrica. Entonces ya estaríamos ya en el segundo objetivo, ¿no? La resistencia eléctrica, que genera tanto PET y genera el LAN virtual, ¿no? Entonces es una idea que les doy ahí, ¿listo? Ya en la parte experimental ahora, a la derecha, a su izquierda más que todo, a su izquierda, amplificaré un poco, y ahí tenemos los equipos típicos que si estuviéramos en este momento en Cotacota, cada grupo tendría todo este kit, ¿no? Tendría a la izquierda está el multímetro digital, ¿no? Ahí está el multímetro digital. Al lado de él está la fuente de voltaje que siempre les había comentado, ¿no? La fuente de voltaje
analógica, porque podemos ver ahí una pantalla. Ahí no, si le hago una reducción, ahí no se puede ver la pantalla, es una escala analógica. Entonces hay que leer eso. Y por otro lado tenemos el miliamperímetro, también analógico, ¿no? Este es un miliamperímetro analógico, es antiguo, pero bueno, ¿no? Es bastante bueno, es muy solicitado este instrumento. El orden de magnitud que mide este está por los miliamperios, ¿no? Entonces, bastante bueno. Y también tenemos, como se dice, un juego de resistencias eléctricas, ¿no? Un par de resistencias o hasta tres podría ser, depende con cuál de ellas uno observa mejor los valores en el multímetro y en el miliamperímetro, ¿no? Tenemos también cables eléctricos, ahí se puede ver, son bastante flexibles. Ese se puede hacer hasta un nudo con eso, son bastante flexibles. Y por el otro lado tenemos los cables del multímetro digital. Normalmente el rojo es positivo y el negro es negativo, ¿no? En esta experiencia se tiene que tener cuidado acá en el miliamperímetro. ¿Por qué? Porque en el mismo miliamperímetro se puede observar el positivo. Normalmente este es, ¿no?, el positivo de color rojo y acá está el negativo. Entonces tenemos que respetar esta polaridad. Acá no podemos decir indistinto, ¿no? Cuál es positivo, cuál es negativo. No, ya de fábrica nos dicen este es positivo y este es negativo. Similar a lo que pasa en la fuente de voltaje. Ahí está el positivo y acá está el negativo. Entonces, a la hora de hacer el circuito, la conexión, tenemos que respetar estos signos. No podemos intercambiar, ¿no? Más con menos, menos con más, porque ahí sí el peligro de dañar el instrumento, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que observamos? Este es un circuito típico serie. ¿Por qué? Porque del positivo de la fuente de voltaje está saliendo un cable eléctrico y va a la resistencia eléctrica, que se considera positiva, ¿no? La resistencia eléctrica normalmente no tiene polaridad, es indiferente, pero acá, así como se lo está conectando, vendría a ser positivo, ¿no? Acá tendríamos el positivo. Resulta que en la resistencia eléctrica no hay cambio de polaridad, o sea, de positivo pasa a negativo, no hay eso. Entonces, el otro extremo de la resistencia eléctrica continúa siendo positiva. Y jalamos o extraemos con un cable eléctrico ese positivo y lo unimos al positivo del multímetro digital. Eso es lo correcto, ¿sí? Y con otro cable, el negativo de la fuente de voltaje lo extraemos y lo llevamos al negativo del multímetro digital. Ahí entonces se ha hecho circuito serie, ¿no? Entonces tendríamos acá voltaje, acá en el miliamperímetro tendríamos corriente eléctrica y acá tendríamos la resistencia eléctrica. Ahí está. La ley de Ohm, ahí está. Voltaje va a ser igual a resistencia por corriente eléctrica. Circuito serie. ¿Listo? Ahora, ¿qué función cumple el multímetro digital? ¿Para qué está ahí el multímetro digital? Sí, acá en la fuente de voltaje voy a cambiar color, sí, para que no todo esté en el mismo. Uno diría, pues, ¿para qué ¿no?, el multímetro digital si tenemos la fuente de voltaje? ¿Para qué? ¿Qué función cumple? Bueno, acá hay que tener mucho cuidado porque estas fuentes de voltaje son empíricas, ¿no? O sea, alguien pasó un curso, llamamos de radioelectrónica, y ahí pues
pues normalmente enseñan cómo hacer transformadores, cómo hacer estos rectificadores de onda, porque obsérvese que acá están los 220, ¿no? Ahí está saliendo 220 voltios y está conectándose acá atrás de la fuente de voltaje. Entonces ahí tenemos aproximadamente 230, ¿no? Es lo que más o menos vemos en el laboratorio, 230 voltios. Y resulta que acá a la salida, en esta salida, tenemos 10 voltios, 5 voltios, 15 voltios. Esta fuente que observan es más o menos 30 voltios. Entonces, con esta perilla, nosotros podemos ir subiendo el voltaje, al igual que un equipo de sonido. Vamos subiendo el volumen. Entonces, acá podemos ir subiendo el voltaje. Entonces, la pregunta típica es, con qué voltaje vamos a trabajar? ¿Eh? Y de pronto yo les digo, pues 25 voltios. Entonces, inmediatamente a ojos cerrados, miran acá, a esta escala. Ahí, en todas las miradas están ahí. Todos quieren ver 25 voltios. No está mal. Lo que sucede, como estas fuentes son, como les digo, empíricas, en especial, esta escala no es muy buena. ¿Sí? Normalmente va hasta 30 voltios, no creo, debe estar a unos 50 voltios. Y resulta que la resolución de la escala, la división de la escala principal y secundaria no es buena. Entonces, cuando se dice 25 voltios, aparece 20 y está el 30. Entonces ahí empiezan los tanteos, ¿no? Empiezan a colocar al punto medio. Entonces ya hay un error grueso de entrada ahí, ¿no? Y es un error grueso. Entonces, para evitar ese tipo de errores gruesos, entonces tenemos que olvidarnos de la existencia de esto, ¿no? Por lo menos en laboratorio, ¿sí? Y nos dirigimos la mirada a este multímetro, que es el fiable, confiable, ¿no? Entonces, si observamos ahí hasta el cable rojo del multímetro, está conectándose a la fuente de voltaje positivo y el negativo está saliendo y también va unas vueltas y se conecta también al negativo. Entonces, en el momento en que se empieza a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, en el multímetro ya observaremos qué voltaje hay, ¿no? Entonces, con toda confianza uno va hasta 25 voltios y cuando llega a 25 voltios, pues para ahí, ¿no? Eso es lo correcto, ¿sí? Eso es lo correcto. Ahora, normalmente esta conexión no debería ir así, ¿no? Directa a la fuente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber la caída de voltaje en la resistencia eléctrica. Por alguna razón, alguno de los grupos lo ha hecho así. No está mal. Pero si queremos observar la caída de tensión en la resistencia, deberíamos llevar el positivo ahí y el negativo deberíamos llevarlo entre comillas ahí, ¿sí? Pese que es positivo. Pero como queremos ver caída de tensión, entonces se puede hacer esa conexión y recién hacer entonces las lecturas en el multímetro, ¿no? Esa es una conexión paralelo, ¿no? Entonces, cuando se hace esta conexión con los colores blancos, se dice que es paralelo. Y el resto de la conexión azul y celeste está en serie con la resistencia y el multímetro. Entonces, si los compañeros han hecho esta conexión acá, no hay problema, pues está bien, ¿no? Está bien, no hay problema, porque están midiendo exactamente cuál es el voltaje que está pasando por la resistencia eléctrica. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces está bastante bien. Con esa recomendación, entonces lo que se hace es ir al miliamperímetro. Y resulta que en el miliamperímetro, si observan acá abajo, hay otra perilla
Y esa es un atenuador de corriente eléctrica, porque puede suceder que la cantidad de corriente que circula por la resistencia sea muy alta. Entonces, ¿qué sucede con la aguja que está ahí? Inmediatamente sale disparada al otro extremo. Y ahí es donde se produce el daño al instrumento, ¿sí? Entonces, este atenuador que se ve acá, antes de hacer estas conexiones, entonces normalmente se lo coloca acá al medio, ahí. No, y hay un señalizador y se puede colocar ahí. Entonces, cuando se enciende el interruptor, como se dice, ¿no? Ya inmediatamente hay circulación de corriente y el miliamperímetro debería observar, ¿no? Pero muchas veces no sucede eso. Entonces los compañeros dicen, no se ve nada, no se ve nada, ¿no? Entonces lo que sucede es que aquí en la perilla, como estaba en esta posición, entonces hay que bajarla a la siguiente. Si no se observa circulación de corriente acá en la escala analógica, entonces tenemos que volver a bajar hasta que, como se observa en la imagen, acá ya hay corriente. En ese momento ya se puede hacer, como se dice, la toma de datos, ¿no? Ya podemos empezar a hacer la lectura. Entonces, las lecturas acá en el multímetro es directa, ¿verdad? Eso es lo que observamos, se toma nota, ¿no? Ahí podemos observar 2.39 voltios, se toma nota de eso. Venimos al miliamperímetro, dependiendo de la escala que estemos usando, nosotros leemos en el miliamperímetro y normalmente en el miliamperímetro hay 3 escalas. Entonces hay que saber leer en cuál escala, no es directa, ¿sí? Entonces todo esto, este paseo que se hace hasta que se familiaricen siempre es unos 10 a 15 minutos. Cuando ya están familiarizados con el manejo, recién viene la lectura de datos, ¿no? Y a empezar a hacer las mediciones. Bueno, eso es laboratorio, ¿sí? Si estuviéramos en Cotacota, ¿sí? Esto. Pero con el simulador, acá abajo, es algo parecido, si observan. Algo se parece. No será idéntico, pero hay mucho de familiar, ¿no? Aquí está la fuente de voltaje. Este es digital. Aquí está el voltímetro que haría el papel del multímetro, ¿no? Y acá tenemos el amperímetro. En nuestro caso es un miliamperímetro, ¿no? Acá ya podemos observar las conexiones que se han hecho semejantes al que les he mostrado, ¿no? Pues acá el positivo está yendo al positivo del amperímetro y del negativo del amperímetro estamos sacando a la resistencia eléctrica negativa. La resistencia sigue siendo negativa y de acá sale y se nos va a la fuente de voltaje, ¿no? Ahí está circuito serie, ¿no? Es circuito serie hasta ahí. El circuito paralelo, pues ya lo observan, ¿no? Es el voltaje, el voltímetro positivo, ahí, y acá el negativo, ¿no? Ahí. Ahora, puede darse el caso que alguien en laboratorio lo invierta, ¿no? Porque dice si esto es positivo, pues entonces por ahí lo lleva acá, ¿verdad? Y el negativo lo lleva acá. Un error grueso de entrada. Pero si se persiste en esto, como quien dice, pues igual va a funcionar, ¿no? El problema es que la aguja que se ve acá, esa aguja, en vez de ir en este sentido, pues el color blanco no ayuda, ¿no? Me voy a cambiar a este. La aguja que está acá, ahí, en vez de hacer este recorrido horario, la aguja va a querer ir en este sentido. Entonces, en el lenguaje técnico dicen está pateando, dice, sí. O sea, como que la aguja hay un tope acá, hay unos pequeños topecitos ahí, entonces empieza a golpear ahí.
Entonces, inmediatamente eso se observa que se tiene que hacer. Obviamente, desconectar y hacer la conexión correcta. Entonces, ya en el voltímetro vamos a observar esto. Registro de voltaje. Detalles que en laboratorio muchas veces pasan desapercibidos. En el momento de hacer la experiencia, parece ser que todas esas recomendaciones se olvidan y uno quiere venir, conectar, hacer lectura e irse. Sí, eso es lo típico, lo que se observa en laboratorio. Bueno, si le seguimos poniendo cuidado a este simulador, lo que les había comentado, ¿no? Acá arriba teníamos este potenciómetro, ¿no? Este atenuador acá, para atenuar la corriente, ¿no? Entonces acá abajo, en el simulador, también no se observa eso. Aquí están. Entonces ahí son los atenuadores y ahí se puede ver la escala, ¿no? 10 a la menos 1, 10 elevado a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4. Inclusive se puede multiplicar por 2 o se puede dividir por 2. ¿Qué? La corriente. No, entonces si hay mucha corriente, de pronto se puede atenuar en un factor de 2, dividir a la mitad. Si la cantidad de corriente es muy pequeñita, de pronto se puede multiplicar eso, ¿no? Por 2. O se puede atenuar en estos otros valores. Entonces, antes de manipular el simulador, entonces hay que colocar el factor de escala. Una vez que uno elige el factor de escala, inmediatamente viene a este tablero de resistencias eléctricas, ¿no? Y lo que se hace es elegir una de ellas. Entonces, elegimos una de ellas y automáticamente esa se va a registrar acá, ahí. Y no tenemos más que hacer, ¿no? Ya empezar a hacer lectura de datos. Una recomendación. Cuando estamos en el simulador vamos a ver. Está código de colores, amarillo, negro, rojo, naranja. En el mismo simulador podemos ir a código de colores y determinar cuántos ohmios, cuántos kiloohmios es el valor de esa resistencia, ¿no? El valor de R. Pues acá. Resulta entonces, ahora aquí viene lo interesante. Conocido este valor de la resistencia, nos vamos a ir, ¿dónde está? Aquí. Nos vamos a ir a PET, acá, al simulador PET, acá. Entonces en el simulador PET vemos ya no hay conexiones eléctricas, sino más bien hay una paleta donde nos indica resistencias, voltajes, y por este lado la resistencia eléctrica y el paso de corriente que habría por dicha resistencia. Y acá aparecen varias pilas que a medida que se incrementa el voltaje, pues va aumentando también, ¿no? Si observan y ustedes hacen comparaciones entre los simuladores, la pregunta sería ¿por cuál nos animamos, ¿no? Por el que ya se hace circuito. Acá también es el circuito, ¿no? Pero ya es un poco más como les gusta a los electrónicos, ¿no? A los electrónicos les gusta más esto. Pero a los que está abajo de pronto es más didáctico, ¿sí? Yo en lo personal me inclino más por abajo. Entonces, con el valor de R que se ha obtenido en el simulador de laboratorio virtual, venimos acá y se elige un valor, ¿no? Que se ha elegido con el simulador virtual, ¿no? Ese valor de R. Conocido este valor de R, entonces vamos a poder incrementar el voltaje y ver cuál es la respuesta en la corriente eléctrica en el simulador PET. Y la base de datos tiene que ser la misma que la del simulador virtual. Si en el simulador virtual tenemos 10 pares de datos,
acá en PET también tenemos que tener 10 pares de datos. No podemos haremos con laboratorio virtual 5 y con este haremos 30. Entonces, ahí sí, esas condiciones de repetibilidad, de reproducibilidad, no se da, no se cumple, ¿no? Entonces, tiene que ser la misma resistencia y tiene que ser la misma base de datos. ¿Ya? Entonces, detalles vamos a observarlos en los simuladores. De pronto suena teórico, ¿no? Pero queremos ir funcionando las cosas como realmente es. Entonces, el laboratorio virtual pues se puede ingresar acá, ¿no? Como dice ahí, hacer clic aquí y ahí aparece la manito y pues nos va a redireccionar al simulador, ¿no? Yo les mostraré eso, iremos al simulador. Acá. Vamos a tomar como referencia el laboratorio virtual, ¿no? Esa va a ser nuestra referencia. Ahí está, ¿no? Laboratorio virtual. Bueno, si bajamos un poco a la derecha hay varios experimentos y ahí aparece ley de Ohm, ¿no? Entonces, clic, como se dice, y ahí está, ¿no? Un poco de historia y ahí está. Le aumentaré de tamaño, ¿listo? Ahí está bien, ¿no? Y se ve bastante, se lo ve bastante bien. ¿Qué hacemos entonces? A ver. La conexión. Bueno, no hay que mover mucho acá los cables, como se dice, ¿no? Eso ya está fijo. Esto, ¿no? El potenciómetro. Elegimos, por así decir, acá, 10 a la menos 2, ahí está, se puso en color negrito. Y tenemos que elegir una resistencia, ¿no? Elegir una, por ejemplo, esta. Al elegir esa, entonces en el extremo inferior derecho ya tenemos, ¿no? Negro, naranja, negro. ¿Listo? Una vez que se ha elegido eso, entonces, como se dice, encendemos, ¿no? Se da al interruptor a la posición encendido. Ahí está. Y lo primero que hacemos es, como es digital, pues entonces el primer valor que nos salga, ¿no? ¿Qué pasó? Debe comenzar midiendo con una escala alta de intensidad e ir disminuyendo si fuese necesario. Tenga cuidado o puede dañar el amperímetro, ¿no? Que eso es lo que también en laboratorio debería verse, ¿sí? Normalmente acá de la fuente de voltaje va el cable y va al amperímetro, ¿verdad? Entonces en un punto medio tiene que haber un fusible. ¿Para qué? Como se ha escogido una escala de atenuación de pronto muy baja, entonces toda la corriente se descarga al fusible. Se quema el fusible, pero no el amperímetro o el miliamperímetro, ¿sí? Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto para no dañar instrumentos. Pero en el laboratorio desafortunadamente no tenemos fusibles, ¿sí? O si hay fusibles, pues cada vez están quemando y al final estar comprando. Entonces, Administración Central da un grito al cielo, ¿no? Cuando se hace pedido de materiales. Al final dicen, no, que los estudiantes traigan fusibles, es la respuesta típica, ¿sí? Entonces, de ahí que han dañado pues muchos miliamperímetros, como les comento, ¿no? La aguja sale disparada al otro lado y la aguja ya está torcida, como se dice, ¿no? Y si está torcida, pues los errores sistemáticos son pues terribles ahí, ¿no? Bueno, entonces en este caso, ¿qué hacer? Entonces, pues, como se dice, ¿no? Apagamos fuente. A ver, le pondré 10 a la menos 1. A ver qué pasa con 10 a la menos 1. Ahí está, ¿no?
En apariencia está bien, vean ustedes, como que la aguja dio un salto hasta 5 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Para 0.5 voltios tendríamos 5 por 10 a la menos 1 amperios. Ahí tendríamos el primer par ordenado. Pero con un dato no sirve, porque con seguridad que si voy a 1 voltio, vean, la aguja sale de la escala. Entonces no está bien, no está bien. Entonces habrá que cambiar esta escala, de pronto atenuarla en un factor de 2 tal vez. Ahí está, vean, ya bajó más. Siguiente dato. Para 1 voltio hay 1 amperio. Y así vamos jalando datos todo lo que dé. 5 voltios. Esto no es 5 amperios directo, ¿no? Porque lo estamos dividiendo. Le presioné donde dice 2.2 acá. Donde está la manito. Entonces, este valor en realidad hay que dividirlo, ¿no? Entre 2, 5 medios, ¿no? 2.5, ¿no? Entonces, para 5 voltios habrías 2.5 amperios. Entonces, con este simulador se puede jalar como máximo 10 valores, ¿no? 10 pares ordenados. No está mal, está bastante bien, ¿no? 10 pares ordenados, pues peor sería tener 3, 4, entonces ahí sí. La primera observación que nos van a hacer es, ¿y por qué no han jalado más datos? ¿Por qué se quedaron con 2 datos, no? Bueno, hasta acá la cosa funciona bien, ¿verdad? Funciona bien. Entonces, por código de colores, acá dice negro, naranja, negro y gris, ¿verdad? Bajamos un poco y acá dice comprueba tus resultados. Ingresamos ahí y ahí aparece nuestro código de colores, ¿no? Entonces era negro, naranja, negro, ahí. Y plata o gris le podemos poner ahí. Listo. ¿Cuánto leemos abajo? 3R dice, ¿no? O sea, es 3 ohmios, ¿no? Bastante pequeñito, 3 ohmios. No está mal, no, no está mal. Pero si nos salimos de acá y volvemos al simulador, tendríamos 3 ohmios, ¿verdad? Listo. Con estos 3 ohmios nos vamos al simulador PET. El ideal sería en una misma pantalla tener los 2 simuladores, ¿no? Para no estar entrando, saliendo, saliendo, entrando. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a salir y voy a ir a PET. ¿Listo? Acá está PET. Entonces, no, bueno, está bien que pase esto. Lo desmarco estas opciones y donde dice electricidad, y acá está, ¿no? Ahí. Listo. Acá está en línea, desafortunadamente no hay que descargar. Ahí cargo y listo, lo tenemos ahí. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos dicho? La misma resistencia, ¿no? Entonces acá tenemos, hay que quitar ese volumen acá abajo para que no moleste, ¿no? El máximo que puede ver es 1000 ohmios, o sea, 1 kilo ohmio. 1000 ohmios, 1 kilo ohmio, ¿no? Es lo máximo que puede ver PET. Y lo mínimo que puede ver PET, vean, es 10 ohmios. ¿Cuánto teníamos en laboratorio virtual? 3, ¿verdad? No está acá. O sea, acá empieza de 3, de 10, ¿no? Lo mínimo que está viendo PET es 10 y lo máximo que puede ver es 1 kilo ohmio. Entonces, ese valor de R que se eligió en el simulador virtual no está bien. Entonces, con esta idea que en este momento está pasando, entonces ustedes ya tienen que tener en mente, el grupo ya tiene que tener en mente de que hay mínimo 10 ohmios y máximo 1000 ohmios. Entonces, dentro de ese rango, tendríamos que buscar en el simulador virtual
para hacer la experiencia, ¿sí? Entonces estoy yendo otra vez al laboratorio virtual. Ahí está, ¿no? Entonces habría que buscar una resistencia que esté entre 10 y 1000, ¿sí? Entre 10 y 1000. A ver esa. Negro, rojo, negro. No creo que ayude mucho, ¿sí? Porque negro es prácticamente factor 1. Y este rojo debe ser 3, ¿sí? No creo. A ver, veremos, ¿sí? Ya que estamos experimentando negro, rojo, negro. Entonces sería negro, rojo, negro. Vean, peor todavía, ¿no? 2 ohmios. Entonces, ahí sí estamos peor, ¿no? Entonces hay que buscar una. Eso es lo que yo hice. Me parece que fue esta, ¿sí? Naranja, negro, negro, ¿ven? Naranja, negro, negro. Veremos naranja, negro, negro. Aquí está naranja, negro, negro y gris, digamos, ¿no? Ahí. 30R, ¿no? Está 30 ohmios. Entonces con 30 ohmios ya se puede, ¿no? Porque PET tiene 10, ¿no? Entonces ya es posible. Entonces este sería, por ejemplo, una resistencia para ya hacer experiencia, ¿no? Habría que ver otra, a ver, veremos esta. Rojo, negro, naranja. Rojo, negro, naranja. Veremos rojo, rojo, negro, naranja. Ahí, 20 casos se pasa, ¿no? 20.000 ohmios y es mucho. PET solamente tenía 1000, entonces mucho. Entonces ustedes van a ir buscando así, ¿listo? Una resistencia con código de colores de tal manera que ese valor de R se pueda observar también en el simulador PET, ¿listo? Entonces yo he obtenido datos para 30 ohmios y ya los tengo en hoja Excel tabulados y veremos eso, ¿no? Previo a eso, entonces, si hay alguna pregunta, duda con respecto a lo que se tiene que hacer, este es el momento de preguntar, ¿verdad? Vía chat o vía micrófono. A ver, pregunten. Ya, entonces como que, como dicen, ¿no? Quedó claro, ¿sí? No hay dudas. Cuidado con estar jalando otros datos. Entonces iremos a Excel, pues, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, con laboratorio virtual, 30 ohmios. Con PET también 30 ohmios, ¿no? No puede ser más ni menos. Con laboratorio virtual 10 pares ordenados, con PET también 10 pares ordenados, ¿no? ¿Qué cosas más observar? Bueno, el voltaje en ambos simuladores está en el sistema internacional, sin embargo la corriente no, ¿verdad? PET lo está viendo en miliamperios, habrá que convertir a amperios. El laboratorio virtual está mirando en amperios, pero hay un factor de escala, ¿no? Que les había comentado, 10 a la menos 1. Habrá que llevarlo a decimales eso, ¿no? Porque al hacer los cálculos, ese 10 a la menos 1 acompañaría, ¿no? Acompañaría. Bueno, vamos entonces. Esta es la sección 4, marco experimental. La 4.1 sería la introducción a los datos experimentales. No se olviden, eso valga la redundancia, pero hay muchos que se están olvidando. Directamente están colocando tabla de datos. Y cuando uno ve eso, dice, ¿y ahora qué es eso? ¿No? Entonces el lector no puede adivinar. Debe ser, bueno, es corriente, esto es voltaje,
¿Y qué más? ¿Y de dónde salió eso? ¿No? Pero misteriosamente está la tabla ahí. Entonces no haremos eso, ¿sí? Por eso les comento siempre, hagan una pequeña introducción donde se pueda entender qué es lo que se está obteniendo en este caso, ¿no? Con el simulador de laboratorio virtual y con el otro de PET. Hay que indicar. Y obviamente los pies de tabla también tienen que ser bastante claros, ¿sí? Lo que yo estoy observando es que colocan, ¿no? Se muestra la tabla de datos. Pero ¿y qué más? Es decir, ¿datos de qué? Entonces, no tiene que dejarse al lector que le diga, seguro era esto, seguro debe ser esto, se supone que es aquello, error grueso, ¿sí? Eh, todo esto que estamos haciendo y están haciendo es como un entrenamiento a que de aquí a unos años, cuando ustedes hagan su tesis de maestría, su tesis de licenciatura, su tesis doctoral, esto mismo se hace. Entonces ahí no se puede dejar la tabla así suelta, ¿no? Mostrar tablas, mostrar datos, mostrar resultados. El tribunal va a leer eso y va a decir, ¿qué es esto? Les van a devolver ahí mismo, ¿sí? Entonces mejor no, desde ahora hay que ir acostumbrándonos a esto, ¿sí? Cuidado, a muchos somos rebeldes, no nos gusta. Yo hago a mi gusto, yo hago solo las cosas mejor. Si pensamos así, nos hemos equivocado de facultad, ¿no? Es una facultad de ciencias, por eso dice ciencias puras, ¿no? Y las demás facultades miran con mucho respeto a la facultad de ciencias. Y resulta que en la facultad de ciencias estamos con Word, con Excel. Y ellos también están con Word y Excel. Entonces, ojo en esas cosas, ¿sí? Somos privilegiados de estar en una universidad estatal y a su vez en una facultad de ciencias, que es mucho lujo, ¿sí? Ojo con esos detalles, ¿sí? Entonces, acá siempre una pequeña introducción, no tiene que ser una pastoral, como dicen, ¿no? Y al otro extremo, un telegrama, se muestra datos del simulador PET, y ahí se acabó. No haremos esas cosas. Entonces, acá habrá que indicar, a partir de la tabla 4.21, obtenida vía el simulador PET para las variables de corriente en miliamperios y voltaje en voltios para una resistencia eléctrica de 30 ohmios, se procede a realizar otra tabla en la que la variable de corriente eléctrica pase de los miliamperios a amperios. 2 puntos. Listo. Ahí está. Cualquiera que lea eso va a decir, correcto, han hecho eso. Si no hacemos esa cita y aparece nomás ahí la tabla, entonces nos van a observar, ¿no? Y mejor que no nos observen. Entonces, si vamos a pasar a amperios, en Google ya hay en línea, como se dice, ¿no? Ya se puede hacer esas conversiones en línea. O si la vamos a hacer manual, pues no olvidemos que son milidécima, centésima, milésima. Ahí está. Entonces ya tendremos en amperios. ¿Listo? Un detalle a observar siempre, no se olviden eso de los, si está en decimales, si está en centésimas, si está en milésimas, si está en 10 milésimas, si está en enteros. Acá no hay problema, pues todo está en décimas. Acá está en 10 milésimas, pero vean, el último está en centésimas. Entonces, le aumentamos 2 ceros y listo, la tabla está bastante bien, ¿verdad? Eso mismo hacemos con la tabla
para el laboratorio virtual, ¿no? Entonces le quitaremos ese factor de escala y le colocaremos el que es, ¿no? Entonces será esto por... Ahí está. Entonces arrastramos y listo, ¿no? Entonces ahí tendríamos la tabla de 5.2, ¿no? Listo, listo. Pues con esta tabla, con estas tablas, ya podemos hacer todos los cálculos, ¿no? Afortunadamente es lineal lo que les coloqué en la guía, ¿no? Beta sub 0 más beta sub 1 por la corriente. Acá no tenemos que linealizar nada, o sea, ya es directo. Eso también hay que indicar, ¿no? Hay que indicar eso. Entonces, a continuación, se procede a elaborar un par de gráficas, primero para el simulador PET, para observar la tendencia de los datos y paralelamente obtener el modelo matemático que genera el simulador. Ahí está. Siempre hay que tener cuidado que el eje de abscisas, en este caso sea corriente eléctrica, ¿no? Sea la corriente eléctrica, el eje de ordenadas sea el voltaje eléctrico, ¿no? Si se intercambian esos, por mucho que se haga todos los cálculos, no está bien. Sí, se anula automáticamente eso, ¿no? Hay alguien dirá, ¿por qué? La ecuación es esta, ¿verdad? Es esa. Si los ejes están cambiados, entonces el modelo pareciera ser este. Nada que ver. Entonces hay que tener cuidado, ¿listo? Hay que tener cuidado. Bueno, hacemos la gráfica en paralelo. Vamos a ir haciendo en paralelo. Ahí está también, ¿no? Ahí tenemos la gráfica que genera el laboratorio virtual. Eje de ordenadas está bien y el eje de abscisas también, ¿no? Habrá que colocar las leyendas y título. Le bajar este ahí, ¿no? Para que este sea la figura 5.1, ¿no? Y esta sea la figura eh, la figura 5.2, ¿no? Ahí. Listo. A continuación, ¿qué vendría? A continuación, ¿qué viene? Entonces hay dos cosas. Primero, se puede calcular esos coeficientes, el beta sub 0, beta sub 1, manualmente, como están haciendo muchos grupos. Muchos grupos están yendo a mucho detalle. Perfecto, está muy bien. Pero hay otros que estamos haciendo esto, ¿no? Lo más, entre comillas, práctico, ¿no? Clic derecho, ajuste de datos, que nos muestre la ecuación, que nos muestre R, y listo, ahí se acabó todo. Venimos acá abajo, dice clic derecho, que nos muestre línea de tendencia y que nos muestre además el modelo matemático. Y punto. Ahí terminó todo. No está mal, pero tampoco está bien. ¿Sí? Porque el día de mañana alguien dice, ¿y cómo ha calculado esos coeficientes? Entonces la respuesta va a ser, no, Excel calcula así. Lo que dice Excel creemos, ¿no? Y alguien va a decir, ¿y por qué no han verificado ustedes? ¿Por qué no se han tomado la molestia de verificar si efectivamente estos coeficientes están bien calculados? Especialmente este, vean. Es que así nos ha dicho. No es la típica respuesta, ¿no? Entonces, no. Como les comento, hay compañeros, grupos que están estos coeficientes,
lo están calculando, ¿sí? Beta sub 0, beta sub 1, coeficiente de correlación, y recién están escribiendo el modelo y a todos los otros pasos que hacer, ¿no? Pero también como hay otros, ¿no? Que como lo que yo estoy haciendo, ¿no? Copiar, pegar y listo. Ahí se acabó todo. Entonces no está bien, ¿sí? Entonces sería voltaje, sería intelecto. Ahora aquí tenemos que distinguir quién de quién, porque si voy a poner B acá y abajo también voy a poner B, y al final cuál B es, ¿no? Entonces el simulador PET, ¿no? Quizás para no confundirnos, pues le podemos poner como un subíndice P. A la corriente también le podríamos poner como subíndice P, ¿no? O depende, si alguien quiere, pues le coloca otro subíndice, ¿no? Pues acá también hacemos algo semejante. Y acá le podemos poner el voltaje del lab virtual, dice, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Pues una B le pondré así, BB, ¿no? Acá sería la corriente eléctrica que también le pondremos, ¿no? Por lo que se ve aquí no hay intercepto, ¿verdad? No hay intercepto. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a ir viendo algunas cosas que ya están pasando acá, ¿no? Pero hay que hacerlo así. Entonces, vamos a calcular, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ¿no? Vamos a calcular las incertidumbres, ¿verdad? Tenemos que calcular las incertidumbres. Un poco ya estamos familiarizados con eso, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Sería en este caso la incertidumbre de la pendiente, ¿verdad? Pero la pendiente para PET le pondremos así. Y acá le pondremos el más menos que viene el intercepto, sería, ¿no? El intercepto 0P le pondremos para que no haya problemas, ¿no? El nivel de confianza, ahí, como dicen, ¿no? Ahí está. Hacemos lo mismo también, ¿sí? Hacemos lo mismo. Y sí, es bueno para entrenarse, ¿no? Los demás que vienen es bastante bueno. Este sería pendiente, ¿verdad? Sería la pendiente para cuál, ¿no? Así, está bien, ¿no? Está bien. Acá vendría más. Estrictamente de pronto no deberíamos poner, pero ahí estaría 0. Más o menos incertidumbre, ¿no? Tendríamos que ver cuánto vale, ¿no? Siempre al nivel de confianza, ¿no? Nivel de confianza, listo. Entonces, ahora todo se ha reducido a cuantificar estos límites de confianza para ambos simuladores, ¿no? Para ambos simuladores. Haremos acá, haremos ahí. Y recuerden lo que siempre hacíamos, ¿no? Copiar esta base de datos, copiar la base de datos para que, entre comillas, después no tengamos problemas, ¿no? Si hemos jalado más datos, menos datos, no tener esos problemas. Bueno, aquí tenemos que calcular la desviación estándar, ¿no? Siempre ir a la diapositiva 6 para ver qué desviación estándar. Acá un poco de pronto nos estamos confiando en lo que ustedes están observando, ¿no? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, por alguna razón cualquiera, yo les comento, ¿no? Les digo, la siguiente clase no voy a estar presente, pero ustedes van a ingresar al simulador, van a extraer los datos y con esos datos van a hacer un informe. ¿Listo?
por cualquier razón, ¿sí? Y listo, entonces ustedes quieren hacer todo esto y ahora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuál desviación estándar, verdad? Entonces, para eso les sugiero siempre mirar la diapositiva 6, ¿no? En este caso, pues tocará la corriente de PET, ¿no? No, 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 no. No es el voltaje, el voltaje que está viendo sí, eso sería. Vean que si uno se equivoca ahí, otra cosa calcularíamos, ¿no? Entonces aquí está el modelo, acá arriba, ahí está el modelo. 0012 más 29,989, multiplicado, dice, por la corriente. El valor de la corriente menos el valor del voltaje. Y eso arrastramos, como se dice. Y a este otro lado, pues, ¿qué pasó? Ahí. Y acá vamos a calcular recién el valor de esa desviación estándar, ¿no? Entonces, sumar esto, vamos a dividir entre el número de datos, ¿no? Ahí está, ahí está. Eso mismo, entonces, eso mismo hay que hacer para este otro, ¿verdad? Para este otro. Entonces, acá será la desviación estándar para el voltaje que mira visual y la corriente que está mirando visual. Quizás este es más sencillo, ¿no? La fórmula acá. 0 sería el intercepto más 10 directamente ahí, multiplicado por la corriente, menos el voltaje, ahí, elevado a ahí de pronto redondeo, ¿no? Muchas veces lo redondea o calcula el valor que es también, ¿no? Ahí está, hay valores altamente pequeños, ¿no? Altamente pequeños. Pero hay que ver, ¿no? A ver, suma esto, ¿no? Dividido 8, nos está dando extremadamente pequeño, ¿no? Extremadamente pequeño. ¿Qué viene entonces? Antes de calcular estos coeficientes, viene su desviación estándar, ¿no? La desviación estándar en este caso sería para el intercepto, ¿no? Para el intercepto. ¿Qué pasó ahí? Entonces, por esto. Ahí está. Sería la desviación estándar del intercepto. Vamos a tener a la pendiente, ¿verdad? Ahí está. Necesitamos suma. La suma va a ser voltajes o corrientes. Corrientes en este caso. A la corriente la elevamos al cuadrado y después se suma. Se suma. Y después toca sumar otra vez esas corrientes. Al sumar las elevamos al cuadrado, ¿no? Ahí está. T de student, ¿no? Porque sin T de student, pues no vamos a poder. Entonces yo sugiero que vayan pensando en un coeficiente de student, no un factor, ¿no? 50, para poder hacer esto. Listo, una vez que tenemos eso, recién estaríamos en condiciones de estimar las incertidumbres, ¿no? Tanto para el intercepto como
todo esto entonces lo copiaré para este otro, ¿no? Eps, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ¿no? Salvo que entonces habrá que los subíndices, ¿no? Subíndices en este caso serán Juan, bueno, todos los detalles ustedes van a tener cuidado a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Sí, listo. Esto hay que calcular primero, pues, ¿no? La suma en cuadrados, que efectivamente, aquí está, ¿no? Ahí está. Y esta otra, sumar, suma simple, ¿no? Sumar cada valor, ir sumando cada valor y al final, pues, conocido eso, recién estaríamos en condiciones de las desviaciones estándar, ¿no? Y esa siempre para el intercepto va a ser la multiplicación. A ver, acá tengo que tener cuidado, ¿no? De estas corrientes elevadas al cuadrado divididas en datos por estas corrientes menos la suma de estas al lado. Esta otra va a ser esta desviación estándar. Divide, ¿no? Divide esta corriente menos el número de datos por esta corriente, ¿sí? Listo. Ahora el TED Student, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene una idea para qué nivel de confianza podemos calcular las incertidumbres? Vía chat o vía micrófono podemos interactuar un rato. Que estoy viendo la tabla, ¿sí? A ver. ¿A qué nivel de confianza? Jersey dice 98. Listo, ya, a 98 haremos, ¿no? Ya, entonces copiaremos acá. Este también coincide, ¿no? A 98. Ahí está, 98%. Y aquí habría 8, ¿no? 8 grados de libertad. En la tabla 98% con 8. 2.896. Eso sale. ¿Qué pasó? Listo. Ahora, estos, ¿no? Recién podemos calcular las incertidumbres, pues este T de estudiante por la desviación estándar del intercepto, el T de estudiante por la desviación estándar de la pendiente, ahí está. Entonces, estos otros igual, ¿no? Pero ¿qué tal si hacemos esto? Copiamos y lo pegamos ahí. Pues, ¿qué pasó? Hay que arreglar esto, ¿no? Es que todavía no está, pues, calculado estos, ¿no? No está calculado, pues por eso está diciéndonos ahí, ¿no? La suma va a ser, veremos eso, G22, G31, G20, no, pues G21 hay que corregir, ¿no? Porque vean, no es tan. G21 con G30 me parece. Sí, con G30. Ahí. Listo. También G21 acá. G21 con G30. Ahí
en automático ya calculo esto, ¿no? Veremos, W21 ya está bien. Y26 ya está bien. Por Y26, Y28, ¿no? Está bien. Sí, parece que lo he hecho bien. Acá 21, 26 y 28, ¿no? Aquí está 26. Está bien. Está bien. Entonces, este valor copiaremos ahí, ¿no? Podemos copiarlo ahí. Y a poder calcular, ¿no? Entonces, tiene que ser el mismo T de student, obvio, ¿no? Porque si le ponemos otro T de student, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí sí nos cambiaría todo, ¿no? Nos cambiaría todo. Tiene que ser el mismo T. ¿Por qué? Porque es la misma base de datos, ¿no? 10 pares arriba, 10 pares abajo. Entonces no puede cambiar. Ya. Entonces, conocidos ahora sí estas incertidumbres, ahora sí vamos a nuestro modelo. Haremos acá. La pregunta siempre, ¿cuántos decimales, verdad? Y si es de hacer uso de notación científica, tenemos que hacer uso de notación científica. Siempre los datos, pues eso es clave, ¿no? A ver, para los primeros el voltaje está con décimas, la corriente está con décima, centésima, milésima, 10 milésima, 4 decimales, ¿no? Entonces podemos trabajar con 4 para PET. Y acá para el laboratorio virtual, décimas, centésimas, ¿no? Podríamos ir a centésimas. Bueno, si vamos a ir a 4 decimales, y acá entonces veremos dónde está el resultado. Es la pendiente, ¿no? Es la pendiente 0.015, ¿verdad? Ahí. Y acá el intercepto, acá arriba tendríamos 0.0012, ¿verdad? Todo esto lo hemos hecho, ¿no? Ahí está, es el modelo para PET, ¿no? Es el modelo matemático para la ley de Ohm que genera PET. Ahora veamos el laboratorio virtual. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Hemos dicho centésimas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hemos dicho centésimas. Entonces, vamos ahí. A la menos 15, observen. Está a la menos 15, o sea, prácticamente cero. No tiene mucho sentido ponerle 10 a la menos 15. ¿No? En el intercepto, pues hemos dicho centésimas. Pero también resulta que su intercepto, la cruz, es a la menos 16, virtualmente cero. Otra está al 98, ¿no? Eso sí, ambas están siendo tendidas a... Pondré otro color, ¿no? Para que se diferencie un poco. Listo. En apariencia el problema habría terminado, pero no. Tenemos que ir haciendo ciertas consideraciones. ¿Listo? Eso tiene que redactar acá. Hay que redactar. Si observamos el intercepto en el modelo que genera PET, podemos nosotros expresarlo en notación científica, ¿no? 12 a la menos 4. ¿Ven? ¿Están de acuerdo? 12 a la menos 4. 12 a la elevado a la menos 4. ¿Verdad? Ahí. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? El intercepto tiende a 0. Entonces, como está a la menos 4, entonces ese sería el modelo correcto, ¿no? Para la ley de Ohm mirado, visto por PET, ¿no? Lo que está mirando PET. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que de esta expresión matemática, la pendiente, ¿no?
le voy a poner acá R, sí, R, representa la resistencia eléctrica. Estamos trabajando todo en el sistema internacional, entonces nos tiene que dar ohmios, ¿verdad? Ahí está, al 98%. Esto sería lo que obtendríamos a partir de la base de datos con PET, ¿no? Con PET. Este mismo razonamiento, obviamente hay que redactar todo eso, ¿no? Lo vamos a hacer para el laboratorio virtual. Bueno, aquí es obvio que el intercepto es cero, ¿no? Es prácticamente cero. Y tendríamos ese modelo. Y otra vez, con el mismo razonamiento de la resistencia eléctrica, mira el laboratorio virtual en unidades de ohmios, ¿verdad? Eso para no estar a cada rato. Ahí está. Entonces ahí tendríamos lo que está mirando o lo que estaría observando el laboratorio virtual, ¿no? Bueno, me puse ese color ahí. Bueno, ahora sí que vienen preguntas, pues. Vienen varias preguntas. ¿Qué pasó entre el valor que genera PET y el valor que está generando laboratorio virtual? Si elegimos 30 ohmios para laboratorio virtual y 30 ohmios para PET, los dos son lo mismo, la misma resistencia, como se dice, ¿no? Pero resulta que al hacer los cálculos, PET, entre comillas, está mirando también 30, pero el laboratorio virtual está mirando 10. Hay un factor de 3. ¿Qué pasó ahí? De pronto algún error por acá, error de cálculo tal vez. ¿Qué pasó ahí? Es obvio que acá la hipótesis nula pues se va a rechazar, ¿no? De 30 frente a 10, eso es de lejos, ¿verdad? Eso nos va a dar un valor muy grande. Pero entonces, ¿cómo iríamos a justificar que la resistencia vista por el laboratorio virtual no difiere del que la alternativa del laboratorio difieren, difieren del de PET. Vamos a colocar aquí. Ahí, no, pues lo tapo. A ver, ¿qué tal? ¿Qué podríamos ir pensando ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? No, al formular la prueba de hipótesis nula, como les comento, eso se va a ver y ya se está viendo eso, ¿no? Acá nos está generando 10, ¿no? Obviamente 10 ohmios, no sé si lo tengo. A ver, es para no estar copiando, ¿no? A cada rato eso. Hay que, no tenemos que olvidarnos de las unidades, ¿no? Porque si nos olvidamos, pues ahí sí. Está generando 29. Pues, ¿dónde está? Ahí, ¿no? 29,98, ¿no? 29,98. Ahí, ohmios, ¿verdad? Está mirando el simulador virtual. Y ustedes se van a tropezar con lo mismo. Y después, como alguien diría, ¿no? El simulador no sirve, ¿no? No es fácil eso, no sirve. ¿Sí? Como programadores, ustedes saben que no es fácil hacer un programa, ¿no? Lleva horas
guías y que alguien venga y le diga, no sirve lo que hacen, ¿no? Ahí sí lo cuelgan, ¿no? Sí, ahí usted le colocarán los ohmios y todo, ¿no? Ahora, aquí en el denominador dice desviación estándar de la pendiente. Pero aquí tenemos dos pendientes, la de PET y la del virtual. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Entonces, a futuro de pronto esta idea nos va a servir también. Sacamos un promedio, ¿sí? Un promedio matemático que sería el que mejor se aproxima. Entonces, obvio que tenemos un resultado ya se había previsto, ¿no? Se había previsto. Siempre con tres decimales. Si aquí no lo ve, nosotros podemos siempre aumentar, ¿no? Por lo que dice la tabla de Álvarez-Huita. Eso. Si le ponemos uno con o dos decimales, veamos lo que dice Álvarez-Huita. Ahí tendríamos el factor crítico, pero 2500 es obvio que va a ser mayor que 2,896, ¿no? 2,896. 590. Aquí entonces el student 2,896. Ahí estamos. Pues, ya, era haberlo hecho aparte, ¿no? Vamos a hacer. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Se rechaza, ¿no? Se rechaza la alterna. Es obvio que la resistencia por laboratorio virtual difiere del laboratorio PET, ¿no? Eso es obvio. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué 10, no? Porque debía ser un poco más, ¿no? Pero ¿por qué 10? O es que PET parece estar viendo bien, ¿no? Por los valores con los que he trabajado, pero no así la virtual, ¿no? Todo parece ser que el código de colores en el laboratorio virtual no es ese, ¿no? Creo que era negro, no, naranja, negro, me parece, ¿no? Para que de 30 ohmios, ¿no? Entonces, nada raro que el autor del simulador no haya puesto correctamente los colores que son. Y eso nos está dando un resultado falso, ¿no? De que por código de colores da 30, pero ya haciendo el análisis está dando 10. Entonces, cabe varias cosas. O el análisis que estamos haciendo no está bien, hay un error por ahí. Uno, dos, el código de colores que indica la resistencia eléctrica no es el correcto, ¿no? Y la otra, pues, bueno, en este caso PET está viendo bastante bien, ¿no? 30 ohmios, pues lo está mirando, ¿no? Si redondeamos, pues lo está observando. A la luz de estos resultados, yo podría decir, ¿no? De que el laboratorio virtual, en especial los códigos de colores que se ha asignado a ciertas resistencias eléctricas por el autor del simulador, tiene un error sistemático, ¿no?
Y eso está haciendo que, comparado con otro simulador, tenga un error grueso bastante serio, ¿no? Sugerencia: escribir al autor del laboratorio virtual e indicarle eso, porque si nos vamos a confiar 100% en el laboratorio virtual, hay una discrepancia fuerte entre lo que dice el código de colores y lo que dice el resultado vía regresión lineal, ¿no? Ahí está. Esas sí son pautas de una conclusión prácticamente, pero no como conclusión. No, es que el laboratorio virtual no sirve. Recording has stopped. Mejor es el otro, ¿no? Que es a lo que normalmente tendemos, ¿verdad? Pero en ciencias no se puede decir eso, no sirve, sirve, no sabe programar, eso no, sino que hay que mostrar y demostrar, como acá, pues, hemos hecho un ejemplo sencillo y con los resultados estamos viendo que hay un error grueso si queremos estudiar la ley de Ohm con el laboratorio virtual. ¿Mm? Entonces, de pronto por ese lado uno dice, se aconseja mejor utilizar el laboratorio PET en vista de los resultados obtenidos. Punto. Ahí terminó. ¿Listo? Bueno, preguntas entonces antes de despedirnos. Si hay alguna duda, pregunta con respecto a lo que se ha hecho, con mucho gusto. ¿Listo? Para que no haya dudas después, ¿no? Para que no, en el momento que ustedes estén haciendo, pues ahí se pueda presentar, ¿no? Caso contrario, pues nos iríamos, nos iríamos despidiendo, ¿no? La semana que viene, entonces, haremos otra experiencia. Vamos a hacer no lineal, con seguridad. Vamos a hacer no lineal. Y ahí vamos a ver la diferencia. Se diferencian entre lineal y no lineal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó acá? Algo pasó acá, sí. Algo pasó. Bueno, está bien ahí. Listo. Ya, entonces, en todo caso, me voy despidiendo. Muchas gracias por su presencia. Que tengan un buen fin de semana. Y cualquier duda que haya, pues nos reencontramos la semana que viene o por vía WhatsApp también haremos eso. ¿Listo? Uso. Entonces, gracias a Nelson, gracias a Alejandra, a Yuma, a Dalit, a Alejandro, a Marcos, a Jersey, Daniel, Steve, muchas gracias por su presencia y hasta la semana que viene. ¿Listo? Gracias a Miguel, a Nelson, a Fabio. Hasta luego, que estén muy bien.